Génesis 2, versículo 4. Vamos a leer 4 versículos, pero vamos a predicar todo el panorama. Génesis 2, versículo 4 dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que hizo Jehová Dios la tierra y los cielos, y todo arbusto del campo antes que fuera en la tierra, y toda planta del campo antes que brotara. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la superficie de la tierra. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios había plantado un huerto en Edén al oriente, y puso allí el hombre que había formado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde por tu palabra. Te pedimos que podamos ver tantas cosas que hay en este capítulo sobre Adán, sobre el hombre, la mujer, por qué necesitamos salvación, el matrimonio. Y te pedimos que nos bendigas y que veamos la gloria de Jesucristo en este pasaje. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Hasta ahora en Génesis hemos visto la creación del universo en 6 días literales, y hemos visto que el séptimo día Dios lo santificó como un día de reposo. Esta tarde estaremos viendo la creación del hombre y el jardín del Edén. La creación del hombre y el jardín del Edén. Y veremos cómo es fundamental entender este capítulo de Génesis para entender la condición humana el día de hoy y la necesidad de salvación. Y también este capítulo es importante para entender el diseño de Dios para el matrimonio. El título del sermón, una vez más, es la creación del hombre y el jardín del Edén. Noten conmigo del versículo 4, Génesis 2, versículos 4 al 6, que dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que hizo Jehová Dios la tierra y los cielos, y todo arbusto del campo antes que fuera en la tierra, y toda planta del campo que brotara, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la superficie de la tierra. Ahora, algo importante de Génesis 2 es que Génesis 1 es como la fotografía grande o el panorama, y Génesis 2 es lo mismo, pero más detallado. Así es que Génesis 1 es la fotografía grande, el panorama de la creación del universo, y Génesis 2 es la misma repetición, pero con más detalles sobre la creación humana y su condición antes de que entrara el pecado al mundo. Y sabemos esto porque se vuelve a repetir la creación del hombre, que ya se nos dijo en el primer capítulo, y también se vuelve a repetir la creación como de plantas y árboles. Ahora, si notan en el versículo 5 y 6, se nos dice que al principio del mundo aún no llovía sobre la tierra como hoy en día llueve. Y eso es importante cuando lleguemos al diluvio, pero al principio del mundo no llovía como el día de hoy llueve, sino que en ese tiempo Dios regaba la tierra con un vapor que subía de abajo de la tierra. Y noten el versículo 5, dice que esto era antes de que el hombre fuera creado. Una vez más se está repitiendo la historia con más detalle. Versículo 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, muchos hemos escuchado que el hombre tarde o temprano regresa al polvo. Y este concepto viene de la Biblia, porque el hombre fue creado del polvo, literalmente. Incluso el nombre Adán en hebreo significa de la tierra. Así es que aquí vemos que de la misma manera que un hombre forma un vaso de barro, así Dios formó la materia física del hombre. Y vemos que cuando el hombre fue formado del polvo, él aún no tenía vida. Pues inicialmente Dios solamente formó el cuerpo físico, pero Dios le dio al hombre vida cuando le sopló en su nariz y éste abrió los ojos por primera vez. Y es algo maravilloso que el mismo Dios que habló su palabra y creó poderosamente el universo, el mismo Dios que con solo hablar creó el sol, la luna y las estrellas y el universo, aquí de manera especial, de manera personal, crea al hombre. Y esto nos enseña mucho sobre quién es el hombre. El hombre por sí mismo no es más que polvo. Y por eso es tonto que el hombre se crea algo en su orgullo, porque no es más que polvo. Pero a la vez el hombre es especial porque Dios le sopló el aliento de la vida y así le dio un alma. Y esta alma hace al hombre estar creado al imago de, a la imagen
de Dios. Es decir, es un ser moral que se puede relacionar con Dios. Note conmigo el versículo 8. Génesis 2, versículo 8. Y Jehová Dios había plantado un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Ahora, aquí hay muchos detalles que se nos pueden ir si solamente los leemos rápidamente. Y hay muchos libros que hablan sobre estos detalles, como los pastores Richard Barcellos y el hijo del hermano que vino a predicarnos, el hijo del doctor Renihan, se llama Samuel Renihan, también ha escrito un libro sobre esto, para que no se nos pasen los detalles que hay aquí en este jardín del Edén. Por ejemplo, un detalle que vemos aquí es que Dios no deja al hombre dentro de la creación general del mundo. En otras palabras, Dios creó al mundo y Dios no dejó al hombre solamente ahí en el mundo, sino que Dios coloca al hombre en un jardín especial dentro del mundo llamado el Edén. Ahora, yo no sé ustedes, pero cuando yo era niño leía esto y quería saber dónde estaba el Edén para encontrarlo y explorarlo, pues la Biblia lo describe como un paraíso. Pero la ubicación del Edén es un misterio. Algunos dicen que fue destruido con el diluvio, pero es un misterio su ubicación. Noten una vez más el versículo 8. Y Jehová Dios había plantado un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Una de las preguntas que tenemos que hacernos es ¿por qué Dios puso al hombre en este lugar, en el Edén? ¿Por qué lo pone en este lugar para que trabaje? Y escuchen, este no solamente es un jardín cualquiera, no, sino que el Edén es un templo donde Dios manifiesta su presencia especial en la tierra. Una vez más, el Edén es más que un jardín, es un templo donde Dios manifiesta su presencia especial en la tierra. Y esto es algo bello y glorioso. Dios no tuvo que haber hecho esto. Él pudo haber creado al hombre y dejado afuera de su creación, con el resto de la creación. Pero Él lo agarró al hombre y lo puso en un lugar para que el hombre, dentro de ese templo que es un jardín, pudiera tener relación con Dios, caminar con Dios en este pequeño paraíso. Ahora, lean conmigo el versículo 8 al 9. Y Jehová Dios había plantado un huerto en Edén al oriente y puso allí el hombre que se había formado. Versículo 9. Y Jehová Dios había hecho brotar de la tierra todo árbol deseable a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí en el versículo 9 vemos que en Edén hay diferentes árboles y que son Dios en su benignidad los hace buenos para comer. Pero quiero que noten que hay dos árboles que son especiales en el Edén. El primero es el árbol de la vida y el segundo es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y una vez más, estos pequeños detalles parecen insignificantes, pero esto nos dice que Edén es más que un jardín. Esto nos dice que Edén es un templo donde se manifiesta la presencia especial de Dios. Ahora, ¿por qué están dos árboles en medio del Edén? Estos dos árboles especiales. Porque estos dos árboles le recordaban al hombre el pacto que Dios hizo con él. ¿Qué es un pacto? Un pacto es cuando Dios en su gracia le promete algo al hombre para bendecirlo, pero incluye sanciones si hay alguna violación del acuerdo. Una vez más, estos dos árboles le recuerdan al hombre el pacto que hizo con Dios. Y un pacto es cuando Dios en su gracia le promete algo al hombre para bendecirlo, pero incluye sanciones o castigos si se viola el pacto. Y aquí en Génesis no vamos a encontrar un versículo que diga que Dios hizo un pacto con Adán. En otras partes de la Biblia sí hay, como en Oseas. Pero nosotros sabemos que Dios hizo un pacto por todos los detalles que vemos en este pasaje. Por ejemplo, vemos que aquí Dios pudo haber dejado al hombre fuera de la creación, pero aquí Dios agarra al hombre y lo pone dentro de un lugar específico, Edén, para tener comunión con él. Era un templo. Y vemos que en medio de este templo, donde Dios se manifiesta especialmente, hay dos árboles. Uno representa las promesas de Dios y otro representa las maldiciones si se viola el pacto. El primer árbol es el árbol de la vida. Nos indica que si el hombre obedece a Dios y no come del árbol prohibido, él tendría vida para siempre con Dios. Pero escuchen, esto no solamente afectaría a Adán, sino que afectaría a sus hijos, a su descendencia, al resto de la humanidad. En otras palabras, al igual que Jesús obedeció al Padre y por lo tanto puede llevar muchos hijos a gloria, de manera similar, si Adán, condicional,
Si Adán obedecía este pacto, él hubiera llevado a la humanidad a la gloria. Ahora, el segundo árbol dentro del Edén representan las sanciones o los castigos del pacto. Si Adán desobedecía a Dios y comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, él ciertamente moriría. Pero escuchen, las maldiciones del pacto o los castigos no solamente caerían sobre Adán, sino sobre toda su descendencia, el resto de la humanidad. Ahora, guarden su lugar ahí y vayan conmigo en el mismo capítulo. No voy a cambiar de capítulo, el mismo capítulo, los versículos 16 y 17. Lean conmigo Génesis 2, versículos 16 y 17. Y noten este árbol. Génesis 2, 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. Este árbol representa las maldiciones del pacto. Denle la vuelta al capítulo 3, guarden su lugar ahí, denle la vuelta al capítulo 3 y noten conmigo el versículo 22. Génesis 3, 22 habla del otro árbol que estaba en medio del huerto. Génesis 3, 22 dice así: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Esto ya cuando el hombre pecó, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces estos dos árboles en medio del jardín del Edén le tenían que recordar al hombre las bendiciones, vida eterna, y para la humanidad si obedecía, y si violaba el pacto, que él iba a morir. Así es que esto, recuerden, esto es conocido por los teólogos como el pacto de obras, y es muy importante para entender el resto de la Biblia y para entender el Evangelio. Ahora, sigamos leyendo Génesis 2, vamos a leer del versículo 10 al 14. Génesis 2, versículo del 10 al 14. Génesis 2, 10 dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se dividía en 4 brazos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay otro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y piedra de onice. El nombre del segundo río es Gihón. Ese es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Eufrates. Ahora, aquí hay muchos detalles que lo leemos y nomás miramos las joyas, pero dice que que en Edén empieza un río y sale. En otras palabras, el agua fluye de arriba hacia abajo. Y esto quiere decir que Edén probablemente estaba en una montaña. Y Dios generalmente en la Biblia se manifiesta en montañas, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Elías. Y luego estas piedras preciosas que hay aquí, que leemos en el Edén, están asociados con los templos en la Biblia. Por ejemplo, estos los miramos en la vestimenta del sacerdote. Estas mismas joyas que están en el Edén las tenía el sacerdote. Lo vemos que cuando lees Apocalipsis y ves la visión del cielo, están las mismas piedras preciosas que vemos en el jardín del Edén, porque el Edén es un templo donde se manifestaba la presencia especial de Dios. Ahora noten el versículo 15, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Ahora, noten dos cosas. Primero, que el trabajo del hombre no es un resultado del pecado, sino que el trabajo existía antes de la caída y es una bendición trabajar y no una maldición. Pero en ese tiempo el hombre no se cansaba por el trabajo como lo hace el día de hoy. El cansancio del trabajo vino por la maldición, como veremos después en el capítulo 3. Número 2, aquí vemos que Adán no solamente era un jardinero, sino que Adán era un sacerdote. Dios le dice que él tiene que trabajar y guardar el Edén. En otras palabras, él está llamando a proteger el templo. Él está llamado a cuidar la santidad de Dios en este lugar. Él está llamado a destruir cualquier cosa que amenace o traiga peligro a este lugar. Y esto es importante porque cuando llegamos a Génesis 3, recuerden, Dios le está diciendo directamente a Adán: de este árbol no puedes comer. Y es su trabajo cuidar a su esposa, cuidar del templo, que nadie viole este mandato que Dios ha hecho en este pacto de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal.
Su deber era con celo, con amor por Dios, cuidar la santidad de este lugar. Nota en Génesis 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás de él, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Y aquí vemos que Dios le dice al hombre: tú puedes comer de cualquier árbol. Aquí Dios en su benignidad le da gran libertad al hombre. Pero luego Dios prueba la obediencia del hombre al decirle que no puede comer de un árbol específico, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora recuerden, esto es un pacto. Delante de Adán están la vida y la muerte, para él y para el resto de la humanidad. Adán aquí tiene el trabajo de reinar en este Edén como el mundo, como Dios lo hizo al construir el mundo, a obrar en este mundo. Él tiene el llamado de ser un sacerdote, de cuidar la santidad de Dios en este lugar. Él tiene el llamado de trabajar como Dios trabajó en la creación. Él tiene el llamado de multiplicarse y llenar la tierra de hijos. Y si Adán obedecía a este pacto, él sería bendecido y entraría en un estado de gloria y viviría para siempre con el resto de la humanidad y delante de Dios. Pero si Adán violaba el pacto, vendría sobre él la muerte, el pecado y maldiciones. Así es que Adán es un representante de la humanidad en este pacto. Esto es lo que los teólogos llaman la cabeza federal. Déjenles doy una ilustración. Si nuestro presidente en este momento le fuera a declarar la guerra a otra nación como a Irán, aunque nosotros personalmente no le hayamos declarado la guerra a esta nación, todos nosotros estaríamos en guerra contra Irán, porque el presidente es nuestro representante de la nación. De manera similar, así Adán representó a la humanidad en el Edén, en este pacto. Si él obedecía, bendición para nosotros, para el resto de la humanidad y para él. Si él pecaba, nosotros mismos seríamos culpables, como si nosotros mismos hubiéramos pecado contra Dios. Ahora, vamos a guardar nuestro lugar aquí. Guarden su lugar en Génesis 2. Vayamos a Romanos 5:12 para que veamos cómo la Biblia describe a Adán como la cabeza o el representante de la humanidad. Si no están ahí, yo se los leo. Romanos 5, versículo 12, dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, en otras palabras, Adán es el representante y el pecado entró por él. Y por él, pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este Adán es el representante, la cabeza de la humanidad, y por medio de él entró el pecado y la muerte, y por esto pasó el pecado y la muerte a todos los hombres. En otras palabras, es como si tú y yo estuviéramos allí en el Edén y hubiéramos pecado contra Dios nosotros mismos. Legalmente, nosotros somos culpables por el mismo pecado. Esto se le conoce como el pecado original. Es por eso que cuando un hombre nace ya maldecido, nace ya pecador, nace en rebelión contra Dios y eventualmente muere. Y si se queda en esta condición, bajo Adán, va al infierno, un lugar separado de la presencia gloriosa de Dios y de Jesucristo para siempre. Pero hay una segunda cabeza de la humanidad, hay un segundo representante, hay un segundo Adán, y este es Jesús. Yo le voy a leer Romanos 5:17, que dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, en otras palabras, si por el pecado de Adán reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Jesús, como cabeza de los cristianos, él sí obedeció el pacto con Dios, a diferencia de Adán. Y aunque Jesús fue tentado en todo, él nunca pecó. Y él murió en la cruz para destruir la maldición que había sobre los cristianos, sobre los hijos de Adán que creen en Jesús desde la caída. Pero esta salvación es exclusiva para aquellos que se arrepienten y creen
en la obra de Cristo en la cruz. A esos que creen en su vida, en que murió, en que fue maldecido por Dios, no por su pecado, sino por el pecado de los que creen en Él. Él fue contado como maldición por la maldición que el cristiano tenía antes de ser cristiano en Adán. Y Él resucitó el tercer día. Este es el segundo Adán. Este es el segundo representante de la humanidad. Y este segundo representante hace a todos los que están bajo Él justos. No porque nosotros fuimos obedientes, sino porque Él fue obediente hasta la muerte. No por nuestras obras, sino por sus obras, por sus méritos, por su justicia. Y Él hace justos a todos los que creen en Él y los lleva a un estado de gloria y al reposo eterno. Y lo mejor es que esta salvación empieza hoy, cuando uno cree en Cristo. Pero un día nos llevará a la gloria en el paraíso que será mejor que el Edén, donde los creyentes volveremos a ver a Dios cara a cara. Ahora, regresando a nuestro pasaje de Génesis 2, noten conmigo del versículo 16 al versículo 18. Y dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, tienen que recordar Génesis capítulo 1. Pues si recuerdan, Dios continuamente, después de crear algo, decía: esto es bueno. Y al final dijo: esto es bueno en gran manera. Y aquí Dios, cuando crea a Adán, todavía no existe Eva. Y cuando creó al hombre, y este no tenía a su compañera, a su esposa, Él dijo: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque el hombre necesitaría una ayuda para reinar sobre la tierra. Y el hombre no podría cumplir su misión de llenar la tierra con hijos sin la mujer. Y el hombre es un ser social que necesitaría una compañera para la vida. Y por lo tanto aquí Dios declara la condición del hombre sin su esposa en la soltería como no buena. Ahora es importante notar que después de la caída hay excepciones a esto. Hay algunas personas, son pocas y limitadas, que no se casan, que no tienen el llamado a no casarse, que se quedan solteros, y esto es lícito. Pero lo que vemos en la Biblia es que para la mayoría de las personas el llamado de Dios sigue siendo el matrimonio, sigue siendo que se casen. Y que aún el día de hoy no es bueno que el hombre esté solo en un estado de soltería, pues necesita una compañera para la vida. Noten el versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y noten que aquí vemos el propósito con que Dios creó a la mujer. Y Dios dice que creó a la mujer para el hombre, y específicamente para ser ayuda idónea para el hombre. Ahora, si tú le dices a una feminista el día de hoy que Dios la diseñó para ser ayuda idónea, lo más probable es que te cachetee o te grite. Pero escuchen, aunque ambos, el hombre y la mujer, son iguales en valor, es importante notar que Dios no diseñó a la mujer igual que al hombre. Dios no diseñó a la mujer para liderar en su casa. Y Dios tampoco diseñó a la mujer para que tenga 50-50 de autoridad en su familia. Dios no diseñó a la mujer para ser la cabeza del hombre. Y Dios tampoco diseñó a la mujer para gobernar una nación. Sino que el buen diseño de Dios para la mujer es que sea ayuda idónea de su esposo. Y esta verdad se debe de reflejar en la casa, en la sociedad y en la nación. Pues el mismo ADN de la mujer es para cumplir este propósito, ser ayuda idónea. Y hermanas, mientras más abracen esta verdad, mientras más maten el feminismo que hay dentro de ustedes, mientras más maten el deseo de gobernar en su casa y a sus esposos, serás bendecida tú y tu familia. Y esto es algo bello, esto es un diseño femenino, glorioso. Dios te llamó a ti, hermana, para reinar junto con tu esposo como su asistente o ayuda idónea. Y hombres, un consejo es que cuando busques una esposa, busca a alguien que entienda esta verdad bíblica y busque obedecerla. Tal vez no perfectamente, pero que entienda esta verdad, que busque ser ayuda idónea en tu vida y en tu casa, que no esté buscando que tú la sigas a ella. Igual, mujeres,
No quieres a un hombre que tú tengas que liderar. Busca a un hombre que sabe liderar, especialmente las cosas de Dios y en el resto de las esferas de la vida. No busques a uno que sea perezoso o tímido en su liderazgo. Y una vez más, no solamente en las cosas externas, sino también, especialmente en las cosas de Dios. Ahora pregunta, ¿cómo sabemos que el hombre es la cabeza en la familia? Bueno, en el momento que Dios hace el pacto con Adán como cabeza, como el representante de la humanidad, la mujer ni siquiera existe. Es decir, Dios no hizo el pacto con Eva, ni la consultó. Pues Dios considera a Adán, al hombre, y no a la mujer como cabeza de la humanidad. Y después la mujer es creada como ayuda para asistir al hombre a cumplir su misión. Ella es ayuda, no es cabeza. Noten el versículo 18 al 19. Versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 19, y Jehová Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viera cómo los había de llamar. Y todo nombre con que Adán llamó a los seres vivientes, ese es su nombre. Ahora imagínense estar en un zoológico donde los animales no tienen nombre y pasearte por ahí y observar a los animales y cómo actúan y cómo se ven y cómo accionan y nombrarlos, tener el privilegio de nombrarlos así. De manera similar le pasó a Adán. Adán le pone los nombres a los animales, a cada uno. Y ahora esto parece insignificante, pero el poner el nombre en la Biblia es tener dominio, autoridad. Esto significa que el hombre es superior y tiene autoridad sobre los animales. Guarden eso en mente, versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo animal del campo. Mas para Adán no se halló ayuda que fuera idónea para él. Aquí Adán está nombrando a todos los animales y los está viendo, diferentes tipos, diferentes bestias. Y los animales, todas tenían compañero o compañera. Todos se podían reproducir, pero para Adán se encuentra soltero. Y no encuentra ayuda para él en los animales. No hay otra criatura que fuera como él, que tuviera alma y cuerpo, y que estuviera creado a la imagen de Dios. Nota en el versículo 21. Y Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Aquí vemos que debido a la necesidad del hombre de una compañera, Dios hace una operación divina. Él hace caer al hombre en un sueño profundo. Y de alguna manera, mientras Adán está dormido, Dios le abre la carne de su lado, le saca una costilla y luego se la cierra. Y algunos dicen, esto no sé, no profundicé en esto, pero algunos dicen que el hombre tenía 13 costillas al principio, que ahora tenemos 12. No soy doctor, no investigué esto, pero es algo para revisar. Pero Dios le saca una costilla en esta operación divina, y de ahí hace una mujer. Noten el versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí vemos que de esta costilla Dios hace la mujer y se la trae al hombre. Y podemos hacer muchas observaciones. Primero de todo, el hombre fue creado del polvo, de un material rústico, como escuchamos en nuestra conferencia de la familia. Y segundo, que la mujer está creada de un material más fino, la costilla del hombre. Y esto una vez más nos dice que aunque el hombre y la mujer son iguales en valor, no lo son en su diseño. El hombre fue creado para ser rústico, de un material rústico como el polvo. Él está creado para ser cabeza, protector. ¿Recuerdan? Dios le dijo, guarda, protege el jardín. Y para ser un líder. Y la mujer fue creada de la costilla para ser ayuda idónea. No fue creada de la cabeza para liderar. El hombre fue llamado a una misión por Dios y la mujer fue creada para el hombre, para apoyar, para asistir, para ser ayuda idónea en esta misión. La misión es reinar sobre la tierra. La misión es trabajar como Dios trabajó en la creación. La misión es llenar la tierra de descendencia que le dé gloria a Dios. Y además, y especialmente Adán, debía de recordar de no comer del árbol del bien y del mal, porque él sería el responsable como el líder
si esta misión era un éxito, este pacto era un éxito, o si fracasaba y caía la maldición sobre la humanidad. Noten una vez más, versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí vemos, como han observado muchos, que como un padre camina a su hija al altar en el día de su boda, así Dios mismo llevó a Eva, a Adán, para casarlos. Pues aquí en el versículo 22 vemos que Dios básicamente entrega a Eva en casamiento y que Dios mismo está oficiando la primera boda del mundo. Todos cuando pensamos en una boda es algo bello, podemos recordar nuestra propia boda o una boda que hemos asistido, la alegría que hay, la bendición del ministro, el intercambio de votos, y en realidad estamos viendo un pacto matrimonial. Bueno, aquí vemos que Dios mismo está oficiando la primera boda y le trae a la mujer, a Eva, a su esposo. Versículo 23. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora, aquí vamos notando que en cuanto Adán mira a la mujer por primera vez, queda viendo, por decirlo así, estrellitas. Queda bien impresionado por su belleza, queda contento que tendrá una compañera que lo hará completo. Pues antes estaba en un estado que no era bueno, donde no podía cumplir su misión. Y Adán, en un sentido, escribe el primer poema de un esposo a una esposa. Y Adán le dice a la mujer, ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, ella en este matrimonio era la perfecta compañera para él. Ellos de ahí en adelante, después de esta boda, serían uno solo en el matrimonio. Noten el versículo 23 una vez más. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahora noten que Adán nombró a los animales y muestra autoridad sobre ellos. Aquí Adán nombra a la mujer, mostrando que tiene autoridad sobre la mujer, mostrando que es la cabeza del matrimonio. Y entender estas verdades ayudaría mucho a los matrimonios el día de hoy. Noten el versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí Dios básicamente nos dice que lo que hizo con Adán y Eva es el diseño para todo el mundo, excepto si hay los pocos que tienen el llamado a la soltería. Pero generalmente esto sigue siendo el patrón para el hombre, que el hombre deje a su madre y a su padre, busque una esposa y se casen. Y esto de que se unirá y será una sola carne nos habla de la unión sexual. En otras palabras, es en una boda van un hombre y una mujer y hacen un pacto, hacen promesas delante de Dios. Esas son las promesas del pacto. Después cuando esta pareja se une sexualmente, es hasta el momento de la unión sexual que se oficia el pacto matrimonial entre ellos. Y como dice Jesús en los evangelios, el matrimonio está diseñado para que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y la verdad, estamos orando para que Dios obre en la iglesia, que haya personas que podamos casar. Como pastores, yo creo que como miembros queremos ver más bodas, que algún día el Señor levante parejas jóvenes y que podamos casar. Y yo creo que todos los miembros, no nomás los pastores, están emocionados por un día poder asistir y ver esa bendición. Un pacto entre un hombre y una mujer, un pacto delante de Dios, y escuchar al ministro repetir estas palabras. Repetir que este hombre y esta mujer dejarán a su madre y a su padre y se unirán como uno solo. Y encontrarán un estado completo para cumplir el propósito de Dios de multiplicarnos, que sigue estando vigente, lo veremos después, para el hombre. Ahora, aquí vemos también que Dios aborrece el divorcio y solamente permite el divorcio después de la caída, por la entrada del pecado al mundo y solamente por razones limitadas. Y veremos el tema del matrimonio y el divorcio más en detalle en la siguiente predicación. Pero el punto aquí es que el matrimonio fue diseñado para toda la vida y es parte del buen diseño de Dios. Versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Esto no significa que abandona a sus padres y que no los honra, pero significa que hay una nueva familia en un matrimonio. Decía Juan Calvino, sería algo horrible separar a un padre de su hijo, pero es más horrible separar a un hombre de su esposa. Y el punto es que cuando uno se casa hay una nueva familia. Y la unión, la relación entre un esposo y una esposa debe de ser más cercana que la relación entre tus hijos. Debe ser la relación más cercana que la de un padre y una madre. Debe ser la relación más cercana del mundo. Nota en el versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En este versículo vemos la armonía en el matrimonio antes de la caída. Adán y Eva como esposos reinaban en el paraíso del Edén y estaban desnudos, pero no había vergüenza entre ellos, pues no tenían una conciencia sucia por el pecado. No había entrado el pecado al mundo. Y termino con un comentario de Calvino. Él decía que si el hombre no hubiera pecado en contra de Dios, entonces aún habría una dulce armonía en los matrimonios, pues el esposo vería hacia arriba, hacia Dios, para que lo guíe, y la mujer miraría hacia el hombre para asistirle, y ambos lo harían juntos, lo que es santo, lo que trae armonía y lo que trae paz. No habría pleitos. Ahora, obviamente eso se perdió en la caída, pero cuando uno viene a Cristo, uno puede, por el poder del Espíritu Santo y la palabra, recuperar la belleza y la armonía del matrimonio en Cristo. Y aunque no perfectamente, pero ciertamente el cristiano puede reflejar en su matrimonio una armonía bella y gloriosa, un pedazo del cielo, una bendición, y más que nada, con su matrimonio puede reflejar el símbolo más importante que tenemos del Evangelio: Cristo muriendo por su iglesia y Cristo amando a su iglesia como un hombre debe de amar a su esposa. Démosle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por esta tarde, por tu palabra. Te pedimos que podamos meditar en estas verdades, meditar en cómo el segundo Adán es un mejor representante que el primero, meditar en quién es el hombre, quién es la mujer y qué es el matrimonio, Señor. Y te pedimos que nos bendigas esta tarde y que nos preparemos también para el próximo domingo escuchar un poquito más sobre el matrimonio. Te damos toda la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén.